Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos en septiembre 5, y estamos también ya pasando al capítulo número 10 de nuestro libro de Hechos del Espíritu Santo. Y recordamos que generalmente en nuestras Biblias tenemos Hechos de los Apóstoles, pero realmente sin el Espíritu Santo que guía, que transforma, que nos lleva esa sabiduría para compartir su palabra, pues nada de esto es posible, mis hermanos. Y pues hermanos, nos faltan solamente 4 meses para terminar este año, 2021. Yo creo que se ha pasado muy rápido el tiempo. Y hermanos, pues estemos siempre con la disposición de poder compartir la palabra, con la disposición de poder siempre servir al Señor. Y que todo esto empiece desde nuestra casa, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa y también con los que nos rodean. Mis hermanos, pues estamos, como dijimos, pasando al número 10, capítulo 10, en esta mañana. Ya es la predicación número 30, ya llevamos varias predicaciones. Y vamos a modo de repaso ver qué fue lo último que vimos la semana pasada, capítulo 9, versículo 32 al 43, lo cual habíamos titulado como señales de un ministerio personal eficaz. Así que estuvimos
notando, estuvimos aprendiendo que aún los más grandes líderes espirituales y los que han mantenido prominentes ministerios siempre se han dado el tiempo, ¿verdad?, para ministrar a personas, a individuos, de una forma particular. Lo vimos en Moisés, tomando a Josué. Lo vimos en el Señor Jesús, tomando a 12 hombres. Lo vimos inclusive en el pasaje de la semana pasada con Pedro y también así mismo con Pablo, ¿verdad? Y pues qué decir de nuestros reformadores como Calvino, como Lutero, que aún cuando llevaban la carga tan pesada de la reforma, siempre tuvieron ese tiempo para poder capacitar, para poder aconsejar, para poder guiar a discípulos, a personas que estaban con esa urgencia, con ese ardor de poder crecer en la sabiduría, en el discernimiento, pero sobre todo en la gracia del Señor. Así que hermanos, vemos todo esto la semana pasada y vimos que esos grandes hombres del ministerio, pastorales, también tenían su tiempo con la gente. Y vemos a este hombre Pedro, este apóstol, como estando recorriendo ambos lugares, compartiendo la palabra, capacitando a la gente. Se tiene en un lugar donde hay un hombre que no es creyente, que se llama Eneas, que estaba postrado en cama desde hace 8 años, por lo cual pudimos pues asumir que nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en su ministerio terrenal y en su omnisciencia, pues conoce a este hombre. Sin embargo, nunca fue para allá, nunca lo sanó, así como realmente tampoco sanó a muchas personas que estaban en Jerusalén. Como en el caso del cojo, que estaba en la puerta del templo, que pues obviamente Jesús fue muchas veces al templo, pero nunca lo sanó. Pero hermanos, en la providencia de Dios, en su plan, en su voluntad, que es más preciosa, más hermosa de lo que podemos entender y comprender, sería Pedro el que sería usado por Dios para sanar a ese cojo que estaba en la puerta del templo de Jerusalén. Y debido a ese acto, vimos ya en su momento que mucha gente vendría a Jesús. Y de igual forma también pasaría lo mismo con Eneas. Pedro sería usado por el Señor y muchos llegarían a la fe salvadora en Cristo Jesús. Lo que nos hace ver que todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su hora delante del Señor. Y Jesús, Dios, obrará en el momento que su nombre reciba más gloria, como en estos dos casos, tanto de Eneas como de este cojo que estaba en la puerta del templo de Jerusalén. Así que mientras tanto, como ya dijimos mis hermanos, ora, 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 sigue orando al Señor. Si tú tienes alguna enfermedad y piensas que por el tiempo que ha pasado ya no hay cura para ti, ora, ora. Y sigue orando por aquella persona que le has compartido muchas veces el Evangelio y pareciera que no hay indicio siquiera de que quiere aceptarlo. Tú no sabes. Tú sigue orando, tú sigue compartiendo. Tú no sabes si es que tú tal vez estás poniendo la semilla y es otro el que va a compartirle y hacer germinar esa semilla y que esa persona crea en Jesús. ¿Ok? Así que tú sigue orando, sigue compartiendo, sigue siendo fiel a su palabra, sigue siendo fiel a Jesús. Muy bien, así que Pedro se queda en Lida para seguir compartiendo, para seguir capacitando a los nuevos creyentes en aquel lugar, y pasa algo muy interesante. Cerca de ahí, en Jope, había una discípula llamada Dorcas. Ella cae enferma y finalmente muere. Los hermanos mandan a llamar a Pedro y aún sabiendo que esta hermana ha muerto, Pedro va a aquel lugar. Porque Pedro estaba disponible para el ministerio. Seguramente Pedro ni sabía que iba a resucitar. Pero él tenía que ir allá a dar consuelo, a dar alivio, a dar guía. Así que es muy interesante porque al igual que Felipe, que estaba compartiendo y capacitando gente en Samaria y es llamada por el Espíritu Santo y va al desierto a hablar del Evangelio para que se convierta en un etíope, ahora Pedro va a ver la situación de Jope. Y Dorcas, vimos la semana pasada que era una creyente en toda la extensión de la palabra. Servía al Señor. Ella hacía vestidos para las viudas, para los pobres. Ella daba de gracia lo que de gracia había recibido. Y sin embargo, ahora ella está muerta.
Pedro llega al lugar, le enseñan los delantales, los vestidos que ella hacía. Pedro saca a toda la gente del cuarto, únicamente se queda con el cuerpo inerte de Dorcas, porque Pedro no quería hacer ningún espectáculo. Es más, Pedro no sabía qué iba a pasar, porque Pedro se arrodilla, Pedro comienza a orar, y después de que ora a Dios, se pone de rodillas, clama al Señor, y seguramente recibe una respuesta. Él le dice a Dorcas, levántate. Y vemos que al instante ella recobra o recupera la vida por el poder de Dios. Y ese milagro repercute en que muchas gentes, ahora en Jope, crean en Jesús. Y finalmente vimos que Pedro se queda en casa de un tal Simón Curtidor. Y vimos que los curtidores eran gente despreciable, eran gente marginada por la sociedad judía del siglo I, ya que trataban ellos con pieles de animales muertos. Y para un judío tradicional, tocar algún cadáver, algo muerto, hacía que ellos quedaran impuros y por lo tanto no poder participar en todo lo que era la liturgia, todo lo que eran las cosas del templo. Así que era algo muy despreciable ser curtidor. Pero Pedro, mediante la gracia transformadora del Señor, estaba comenzando a derribar esos muros culturales, esos tabúes en contra de la gente no judía. Porque ya estamos, como dijimos, en otro pacto. ¿Okay? Las leyes ceremoniales estaban siendo puestas a un lado. Así que, hermanos, ¿qué pasaría entonces con Pedro ahora que está con Simón el Curtidor? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a estudiar en este día, capítulo 10, el tema que he titulado Dios nos prepara para recibir y proclamar su evangelio. Dios nos prepara para recibir y proclamar su evangelio. Así que, mis hermanos, les invito por favor esta mañana que inclines tu rostro, cierres tus ojos y démosle al Señor la gloria y la honra y que nos capacite para recibir su palabra. Señor Dios y Padre Celestial, una vez más estamos aquí reunidos en línea para poder escuchar tu palabra, para poder ser capacitados, Señor, en la misma, para seguir siendo transformados, Señor, por tu palabra, por tu gracia. Señor, sabemos que todos los días tenemos desafíos, dificultades, necesidades, pero también sabemos que tú, Señor, de una u otra forma siempre suples todo lo que necesitamos. En esta mañana, Señor Jesús, te pedimos que tú bendigas este tiempo. Dame palabra sencilla, dame palabra clara. Y te pedimos por mis hermanos para que ellos puedan tener un corazón y unos oídos atentos y dispuestos a escuchar, a aprender y a llevar por obra lo que aquí estamos enseñando. Porque todo, Padre, te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, como primer punto de 3 puntos de esa predicación, tenemos lo que he puesto como preparación para recibir el Evangelio. Preparación para recibir el Evangelio. Tenemos que ir preparados. No es que escuche el Evangelio y yo creo. No, Dios nos prepara para recibirlo. Así que leamos, por favor, los primeros 8 versículos y después vamos a ver versículo por versículo. ¿Ok? Dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora mismo algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este hombre se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso, de los que constantemente le servían. Y después de explicarlo todo, los envió a Jope. Pues más o menos ya estamos viendo el contexto, ¿verdad? Cómo fue que fue
capacitado este hombre llamado Cornelio. Entonces, versículo 1, hermanos, volvemos a leer, por favor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte o compañía, es lo mismo, llamada la italiana. A ver, mis hermanos, recordemos que ya que el ser humano promedio, normal, o sea, todos estamos muertos en delitos y pecados, es imposible para nosotros que podamos entender la magnitud de nuestro pecado. Y por lo tanto podamos entender la necesidad que tenemos de un Salvador. Es Jesús, mis hermanos, el que nos atrae a Él mismo, el que nos brinda el arrepentimiento, el que nos brinda la fe, para que de esa manera podamos llegar al Evangelio, creer en Jesús, arrepentirnos y entonces ser salvos. Y en este pasaje vemos cómo el Señor prepara a Cornelio para recibir el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Muy bien. Cesarea era una ciudad importante que estaba, como ya dijimos, en la costa. La corte, llamada la italiana, era una legión que estaba formada por 6,000 soldados. Esta se dividía en 10 grupos de 600 hombres, que a su vez se dividía en grupos de 100 hombres, los cuales eran dirigidos por un centurión. ¿Ok? Así que en total había 60 centuriones encargados de toda esa compañía llamada la italiana. Así que Cornelio era un hombre importante en este contexto, en el contexto romano, ¿ok? Porque él había sido un soldado, él no empezó como centurión, él había sido un soldado que había ganado su cargo debido a su valentía, a su confianza y a su responsabilidad en el ejército romano. No cualquiera llegaba a ser un centurión, ¿ok? Tenía que ser gente responsable, gente fiel, gente que daba su vida por la patria, en este caso Roma. Así que Cornelio, mis hermanos, era un hombre de prestigio delante de los demás. Así que era el equivalente hoy en día a un general militar de las Fuerzas Armadas, a un senador, a un gobernante, lo cual nos hace saber que tenía él buenas conexiones. Eso en el aspecto humanamente hablando, ¿verdad? Él era un hombre importante. Pero también nos dice algo más el texto acerca de él. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Mis hermanos, la frase aquí, temeroso de Dios, nos indica que Cornelio estaba parcialmente convertido al judaísmo. Si bien era una persona que oraba al único Dios vivo y verdadero, Cornelio no estaba circuncidado. Tampoco guardaba los sábados, tampoco guardaba las regulaciones dietéticas. Recordamos que el judío no podía comer cualquier cosa, ¿ok? Tampoco guardaba las fiestas, tal como lo haría un convertido del judaísmo completamente. A esa gente se le llamaba prosélito. Hacía todo completamente como si fuera un judío, aunque no era, ¿verdad?, un judío, pero estaba completamente convertido. Él era alguien temeroso de Dios. Le buscaba, quería saber de él, pero no estaba completamente convertido. Ahora, sin embargo, hay algo aquí que es necesario resaltar, hermanos. De alguna forma, Cornelio había llegado a ver de una forma parcial al monoteísmo judaico como la fuente de la verdad. Y para los que no lo sepan, monoteísmo es una palabra compuesta que viene de dos palabras, mono y teísmo. Mono, uno, teísmo o teos, Dios. O sea que solamente se adora a un solo Dios. Politeísta son los que adoran a muchos dioses, ¿ok? Y esos eran los romanos, eran politeístas, polis muchos. Ellos tenían muchos dioses, los cuales se habían también mezclado con los dioses griegos. O sea, era una completa idolatría. Y de hecho vamos a ver más adelante, conforme avancemos en Hechos, cómo Pablo, cuando llega a Atenas, dice que su espíritu se enardece porque ve a la ciudad llena de ídolos, llena de dioses. De hecho, un comentarista, no sé si lo dijo en broma, en tono sarcástico, pero decía que había más estatuas de dioses que gente en aquel lugar. Cornelio únicamente adoraba
al único Dios vivo y verdadero. Y aunque Cornelio estaba yendo por buen camino, el judaísmo, mis hermanos, ya no era la religión verdadera. Tenía unos meses que había sido dejado a un lado, porque Jesús, el Mesías, crucificado, sepultado, resucitado y ascendido a los cielos, y habiendo dado el Espíritu Santo a los creyentes, ahora la iglesia, el cristianismo, era la religión auténtica, si queremos decir religión, ¿verdad? Porque obviamente no queremos una religión, queremos una relación con Dios. Pero bueno, para ponerle un nombre, un adjetivo, ¿ok? Así que ahora, mis hermanos, era el cristianismo la religión verdadera del Dios verdadero. Y hay algo muy interesante de este hombre Cornelio, porque se nos dice que era piadoso y temeroso de Dios, y agrega Lucas, el que escribe este libro, con todos los de su casa, o sea, con toda su familia. Hermanos, a pesar de no ser creyente, a pesar de no ser creyente, Cornelio conocía la importancia de no ser solamente un buen líder militar, que lo era, sino también de ser un buen líder en su hogar y de enseñarle a su familia lo que él había aprendido. Mis hermanos, hombres, varones, no machos, no machistas, hombres, varones. Sí, Cornelio, un hombre que buscaba a Dios, pero sin ser creyente, buscaba compartir lo que sabía de Dios a su familia, en su limitada percepción de las cosas, en su limitada iluminación o luz que había sido revelada, y él compartía a su familia. ¿Por qué nosotros hombres nos cuesta tanto trabajo llevar a cabo un devocional diario? Tener tiempo de oración con los nuestros. Y no me digas, ay, mi hermano, es que tengo mucho trabajo, es que llego muy cansado a la casa. No, hermanos, no. La educación espiritual de nuestra familia es privilegio, pero sobre todo responsabilidad de nosotros, los hombres de la casa. Allá afuera, es más, en nuestras casas, en la tableta, en la computadora, en el celular, con el YouTube, con el Netflix, con el Facebook, con el Disney Plus, con el Pixar y un sinfín de etcétera, todos los días se están adoctrinando a tus hijos, a tu esposa, y a ti mismo, en ideologías de género, en libertad, que es libertinaje, en aborto, en progresismo, en comunismo, en socialismo, en libertinaje, cada día, cada hora, cada minuto, a un clic de distancia. Y tú osas decirme que estás cansado, que llegas tarde para hacer un devocional con tu familia. Por eso, mis hermanos, es que la fe de muchas familias cristianas se está resquebrajando, se está dividiendo. Y es por eso que ahora nuestros jóvenes tienen tantos problemas de identidad. Tanto les bombardean allá afuera que tú puedes hacer lo que tú quieras, que ya no saben ni quiénes son. Les están llenando la cabeza de basura. Y a ti, mi hermano, Dios te ha puesto para hacer un escudo de protección para ellos. Dios te ha puesto a ti. Haz uso de ese privilegio. Haz uso de tu responsabilidad como cabeza del hogar. Así como Cornelio. Lo que tú sepas, sea poco o sea mucho, aunque sea poquito, transmítelo a tus hijos. Y deja que el Señor haga el resto. Tú cumple con tu responsabilidad. Ser un escudo para tus hijos, transmitirles con fidelidad. No hay que saber mucho, pero hay que ser fiel. Transmitirles con fidelidad de la palabra del Señor. También se nos dice de Cornelio que hacía limosnas y oraba a Dios continuamente. Y eso está en comparación con otro centurión que también hace lo mismo, ¿te acuerdas? Él tenía un siervo enfermo y él daba limosnas, creo que le había preparado o le había hecho una sinagoga a los judíos, y dice, Señor, le dicen a Jesús, concede su petición de que sanes a su siervo, porque es un hombre piadoso. Cornelio, mis hermanos, tenía un corazón que buscaba.
Él había vivido a la luz que tenía, era poca, pero vivía en esa luz. Y Dios estaba a punto de darle más luz, más revelación. Ese es el equilibrio necesario para la elección divina, que Dios responde al corazón dispuesto que le busca. La elección divina y la responsabilidad humana son claras enseñanzas de la Biblia. La salvación es tanto llevada a cabo por Dios como ordenada a los pecadores. Hermanos, Dios elige soberanamente la elección de algunas personas. Pero cada persona, desde Adán hasta la última que pisa esta tierra, es responsable de obedecer en fe al mensaje de salvación. Muy bien. Seguimos leyendo, versículo 3. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Ok. Número 1. La hora novena son como las 3 de la tarde, ¿ok? Y la hora novena era el momento más importante de oración en el día judío. Dios respondió la oración enviándole un mensajero angelical a este hombre Cornelio. Y aquí pasa algo muy interesante. Recordemos quién era Cornelio. ¿Quién era? Un soldado romano. Más que un soldado, era un centurión. Era alguien de valor y coraje. Alguien que había estado seguramente en varias batallas. Por lo cual era poco probable que hubiera cosas, o pocas cosas, podían causarle temor o nerviosismo. Pero un hombre aguerrido, un hombre fuerte. Él no se rajaba. Pero cuando está frente a este ser angelical, su primera impresión es temor. Y la palabra aquí que se usa en griego es phobos. De ahí sale la palabra fobia. Cornelio no estaba simplemente atemorizado. Este valiente centurión estaba completamente aterrorizado. Mis hermanos, en la Biblia, cuando vemos ángeles o el ángel de Jehová, que es el Señor Jesús preencarnado, siempre encontramos la misma respuesta. Asombro y terror. Asombro y terror. Preocupación, nerviosismo. Está el Señor aquí, me va a fulminar. Y esto es muy contrastante. Es muy contrastante a la superficialidad casual con que muchos hoy en día tratan sus supuestos encuentros con Dios o con ángeles. Me encontré un ángel, Dios se me apareció. Pues yo creo que debió haber sido otra cosa, pero ni un ángel ni mucho menos Dios. Ya que vemos en la Biblia, bien documentado, que incluso los más valientes caen aterrados, caen de rodillas, les van la fuerza. Así que Cornelio, asustado, le pregunta, ¿qué quiere, Señor? Y rápidamente el ángel se apresura a tranquilizar a este hombre diciéndole, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios conocía el corazón de Cornelio, que era un hombre devoto y que lo adoraba o intentaba adorar con la mejor intención, con su mejor entendimiento. Sin embargo, a pesar de la sinceridad de Cornelio y su devoción al Dios verdadero, Cornelio no puede ser salvo sin escuchar, entender y aceptar el mensaje del Evangelio. Tenía que escucharlo, tenía que entenderlo, tenía que aceptarlo. Y Dios lo estaba preparando a este hombre Cornelio para proporcionarle dicha información, dicho conocimiento. Y específicamente Dios, o mejor dicho, el ángel, le da las siguientes instrucciones. Versículo 5. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarle todo, los envió
a Jope. Mis hermanos, la reacción del centurión fue inmediata, fue instantánea. Por aquí el ángel partió. Nos dice el texto que Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso, eso es muy importante, de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Hermanos, no solamente Cornelio y su familia eran temerosos y piadosos delante de Dios, sino que también uno de los soldados que Cornelio comandaba y 2 de sus criados, que realmente eran esclavos domésticos, eran piadosos y creyentes del Dios vivo y verdadero. Hermanos, Cornelio no se limitaba a compartirle a su familia únicamente. No se limitaba a eso. Sino que al parecer también lo había hecho con sus esclavos en su casa y con uno de sus más allegados soldados. De hecho, la próxima semana vamos a ver cómo cuando llega Pedro a su casa, él ya invitó a amigos íntimos, a familia, para que escuchen el mensaje. Y mis hermanos, necesitamos, nos urge más personas como Cornelio. En el sentido de hablarle o de hablar la verdad de Dios e invitar amigos, conocidos y familiares a escuchar el Evangelio. Estamos más gente valiente. Que bueno, tal vez no sepa mucho, pero ven a mi casa y va a venir una persona a hablarnos. Algo muy interesante. Necesitamos más abrir nuestra casa. Nada nos cuesta abrir la casa. Tal vez no podemos compartir porque nos da miedo, tenemos muy poquito. Llama al pastor. Llama a alguien que conozca la palabra, un evangelista, que venga a tu casa y que comparte la palabra. Sencillo, no te compliques. Y mis hermanos, aquí también podemos notar algo muy importante. Pregunta, ¿acaso ese ángel no podía comunicarle a Cornelio el mensaje del evangelio? ¿Acaso no podía? Y Cornelio escucharlo, entenderlo, aceptarlo y finalmente ser salvo. Sí, sí que podría. ¿Por qué no? ¿Quién lo limitaba? Pero en su gracia, en su soberanía, Dios se ha dignado a darle ese privilegio tan grande a personas tan imperfectas como tú y como yo. Por lo cual, mis hermanos, por favor, no vean compartir el Evangelio como algo pesado, como, ay, una carga, qué responsabilidad, no quiero ser yo eso. No, más bien véanlo como un privilegio que Dios en su bondad nos ha permitido proclamar. Porque esa es la verdad. De igual manera, recordemos que Pedro estaba derribando sus murallas culturales y prejuicios contra samaritanos. Ahora Pedro observaría la salvación de Cornelio, por lo cual sus muros se derribarían completamente para aceptar gentiles en la iglesia del Señor. Pero para hacer eso, tenemos que ir, hermanos, al segundo punto. Preparación para proclamar el Evangelio. Preparación para proclamar el Evangelio. Lee conmigo, por favor, el versículo 9, que dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Bueno, si ya dijimos que la hora novena es las 3, pues la hora sexta, matemáticas simples, serían pues mediodía, ¿verdad? Así que mientras el soldado y los 2 criados van para Jope, Pedro está mediodía, se sube a la azotea y se pone a orar. Y el judío piadoso, el judío tradicional, el judío normal, de aquel tiempo, oraba por lo menos 3 veces al día, ¿ok? Y por favor, hermanos, no confundamos con la oración que hacemos cada comida, ¿ok? Si yo oro 3 veces al día, hermano, comida, desayuno y cena, no. Esos son agradecimientos al Señor por su provisión. Tú y yo, sin embargo, se nos insta a orar sin cesar, ¿ok? No 3 veces, no 7 veces, todo el tiempo. Tener esa comunicación continua con Cristo, ¿ok? Muy bien. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis.
Era hora de almorzar, 12 del día. Él tuvo gran hambre y quiso comer. No obstante, debió haber una demora, pues, inesperada en la comida. Porque mientras lo de la casa de Simón, el curtidor, le preparaban la comida, dice que a Pedro le vino un éxtasis. O en otras palabras, le vino un trance, cae en trance. Pero miren mis hermanos, mientras permanece en trance, Pedro ni pierde el control de sus sentidos, ni tampoco sueña, ¿ok? Pedro entra en la presencia de Dios para recibir instrucciones relativas a su ministerio. Así que en un profundo estado de concentración, Pedro está parcial o totalmente insensible a las cosas externas. Pero está completamente alerta a cualquier influencia subjetiva que venga a él, ya sea por un sonido, ya sea por una visión, ¿ok? Pedro en ese momento, en ese trance, en ese éxtasis, tenía todos sus sentidos dirigidos a Dios, a la espera de instrucciones. Dios es el que provoca el trance para poder comunicarse visual y audiblemente con Él. Así que mis hermanos, Dios no solo llama de forma soberana a Cornelio para la salvación, sino que también preparó a Pedro como el medio, humanamente hablando, para lograrlo. ¿Okay? Mis hermanos, el llamado soberano que Dios hace a individuos para su servicio especial está bien explícito, bien explicado en la Biblia. Y claro que esto no quiere decir que ahora Dios va a venir, ¿verdad? Y poder entrarse a los que Él ha escogido para el ministerio. No va a ser eso. Recordemos que una vez más que Hechos es un libro de transiciones. En ese contexto, el Nuevo Testamento no está todavía completamente compilado. En el tiempo de Pedro, en el que está ahí. Y lo que ocurre en ese momento no se vuelve a repetir. ¿Ok? Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo es que en nuestros días el llamado soberano de Dios, para los que Él ha escogido para el ministerio, se da? O sea, ¿cómo yo puedo saber si yo he sido escogido para el ministerio? Yo tengo ganas. Bueno, se da por medio de pastores, de los ancianos de la iglesia, de la misma iglesia, que ven al posible candidato al ministerio, ven ese amor, ven ese deseo de servir al Señor, de capacitarse para su obra. Y entonces, después de ellos orar, los ancianos de la iglesia, y observar detenidamente a esta persona, es que disciernen si su deseo de servir es un deseo genuino y sobre todo es un llamado del Señor. Porque puede haber un deseo genuino de la persona, pero no un llamado de Dios. ¿Cierto? Pero eso es lo que un pastor o pastores o ancianos y la iglesia, capacitados en Cristo, pueden discernir para esa persona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mis hermanos, continuemos con versículo 11 y 12, ¿ok? Y vio, o sea, Pedro, el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas, o sea, una sábana. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Muy bien. Es interesante cómo es que, por un lado, Pedro tenía hambre y posiblemente había ayunado, porque estaba dedicado a la oración. Y ahora, mientras espera su comida, cae en trance. Y entonces ve cómo caen del cielo, por así decirlo, una especie de sábana, lo cual contiene cierto tipo de animales. Y cuando leemos la descripción de esos animales, encontramos que son tanto animales puros como animales impuros. De dos clases, que él podía comer y que no podía comer. Y seguramente cuando ve esta visión, esta escena, Pedro, seguramente le vino a la mente el pasaje de Levítico capítulo 20, 25 al 26 que nos dice: ustedes haréis una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagáis pues vuestras almas abominables, dice Dios, por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de vosotros por inmundos. 26. Me seréis pues santos,
porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Las leyes dietéticas eran más que una ley para comer cosas puras, desechando las impuras. Era un simbolismo, mis hermanos, de lo apartado que Israel, el pueblo de Dios, tenía que estar de aquellas naciones paganas. Así como de apartar su vida para andar en santidad los unos con los otros. A nosotros, mis hermanos, también se nos manda no contaminarnos, no amoldarnos con el mundo. Romanos 12. Y eso no quiere decir que no debemos hablar con ningún incrédulo, porque si fuera, pues tampoco podremos compartir el Evangelio, ¿cierto? No obstante, nuestro deber es no juntarnos en el sentido de contaminarnos, en el sentido de amoldarnos al mundo. ¿Cuántos cristianos hoy en día tienen TikTok, tienen YouTube, tienen Facebook? No digo que esté mal tenerlos, pero hacen todo lo que el mundo hace en TikTok, en YouTube, en Facebook. No hay mucha diferencia entre ellos y el mundo. ¿Podemos tener TikTok? Sí. Facebook, sí. YouTube también. Pero ¿qué estás haciendo con ellos? No te amoldes a este mundo y sus prácticas. Más bien, Dios nos dice que seamos sal y luz para aquellos que no conocen a Cristo. Usa el TikTok, el YouTube, el Facebook para compartir el Evangelio. Sí, de repente échate un chiste si quieres, sano, pero ocúpalo para compartir el Evangelio. Muy bien. Mis hermanos, desde la venida del nuevo pacto en Jesús, y llamado a un nuevo pueblo que es la iglesia, la época de las restricciones terminó. La ley ceremonial fue hecha a un lado, como Pedro está a punto de descubrir. En su visión Dios le ordena, levántate Pedro, mata y come. Y como cualquier judío devoto, imagínate el sentimiento de Pedro, horror, temor, ¿no? Pero Señor, dice tu palabra que si yo como de algo inmundo, me vas a hacer abominable, me vas a cortar de tu pueblo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? No, Señor, de ninguna manera, porque ninguna cosa inmunda o prohibida he comido jamás. O sea, Pedro celosamente había cumplido las leyes dietéticas toda su vida. Él creía que tal compromiso era requerido por el Señor, y lo era en su momento. Él se apegó estrictamente a esas leyes, y eso reflejó su devoción por agradar a Dios. Así que él no podía hacer en un instante a un lado esa restricción. Pedro se resistió firmemente al mensaje, por lo cual dice que el texto volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, Pedro, no lo llames tú común. Ya está limpio. Pero tan arraigadas eran las normas dietéticas en su vida de Pedro que aún no lograba comprender lo que estaba pasando. Como que, sí, pero no. No, pero sí. Dice el texto que finalmente la escena se repite 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto es muy curioso, hermanos, porque muchas veces eso pasa en la vida de los cristianos. Vuelvo a repetir, es muy curioso porque muchas veces eso pasa en la vida de los cristianos, pero en sentido opuesto. Tenemos nuestra vida o nuestra cultura tan arraigada que nos es difícil sacar la cultura de nuestra vida ahora transformada por el Evangelio de Cristo. Y sí, mis hermanos, hay aspectos culturales que no están mal, que son neutros, y no hay ningún problema en mantenerlos. Pero cuando nuestra cultura, cuando nuestra forma de ver la vida, cuando nuestras tradiciones quebrantan directa o indirectamente un mandamiento del Señor, es nuestro deber, en obediencia y amor a Cristo, dejarlo. Y no seguir con ese aspecto cultural que a todas luces, por la palabra, está mal. Muy bien.
Así que esto ocurrió 3 veces para que Pedro comprendiera que ahora en el nuevo pacto muchas cosas estaban cambiando. Leyes dietéticas a un lado. Ahora podían compartir el evangelio a las personas que no eran judías. ¿Ok? De hecho ya estaban compartiendo a samaritanos que eran mitad judíos, mitad gentiles. ¿Ok? Y eso nos lleva de la mano al punto final. Punto final. Voluntad para hablar del evangelio. Voluntad para hablar del evangelio. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Aunque la visión, hermanos, había sido muy clara para Pedro, de hecho se le dijo 3 veces, Pedro tenía mucho que digerir. Tendría Pedro, no sé, unos 25, 30 años, 35 tal vez. Toda su vida llevando ese tipo de carga. Él tenía que digerir bastante en cuanto al significado espiritual de lo que esto implicaba. Había muchas barreras culturales, sociales que él debía derribar en su vida. Y mis hermanos, créanme, no era fácil, no es fácil. Dice el texto que Pedro estaba perplejo. La palabra en griego para perplejo también traduce como atónito, perdón, o incluso desconcertado. Era un aspecto muy, muy delicado, muy difícil para Pedro. Muy difícil de quitar. Eran muchos años de llevar ese tipo de cosas en su vida. Mas no era imposible para aquellos que amamos al Señor. Y lo digo porque si en tu vida hay cosas que tú has arrastrado por años, no es imposible para ti quitarlas. Porque servimos a un Dios de lo imposible. A un Dios que nos ha transformado. Y que en su gracia, cuando pedimos a Él, Él nos ayuda a cambiar. Amén. Así que ahí está Pedro, pensando en la visión, atónito, meditando, tratando de quitar esas barreras, cuando providencialmente llegan los dos siervos y el soldado a tocar la casa donde está él. Buenos días o buenas tardes, no sé. ¿Está Simón Pedro? Versículo 19. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu Santo, pues a mayúscula, le dijo, mira Pedro, hay 3 hombres allá afuera. Ve, levántate, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro está pensando detenidamente en la situación, cuando aquí el Espíritu Santo le habla. Y aquí una vez más encontramos, como paréntesis voy a decir esto, al Espíritu Santo con características propias de una persona y no de una fuerza activa como algunos dicen. Una fuerza activa no habla, no da órdenes, no explica las cosas. El Espíritu Santo habla a Pedro, le explica la situación y finalmente le da una orden. Mira Pedro, hay afuera 3 hombres buscándote, son gentiles. ¿Ok? Baja rápido, córrele. No titubes en acompañarlos. ¿Sabes por qué? Porque yo los he mandado. Punto, ya, se acabó. Así que Pedro baja. Y aún consternado con la visión que ha visto previamente y lo que el Espíritu Santo le acaba de decir, Pedro se presenta y pregunta, bueno, ¿por qué están aquí, no? O dicho buen mexicano, ¿qué es lo que quieren? Y ellos dijeron a Cornelio. Ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces
Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Algo aquí muy importante. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. Y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. También es algo muy importante, ¿ok? No pierdas de vista estas dos cosas. Así que el soldado y los dos siervos se presentan. Hablan acerca de Cornelio. Él es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre estimado por los judíos, el cual había recibido la orden de parte de un ángel que fueran por aquel que se llamaba Pedro. ¿Y saben algo? Pedro hace algo que, aunque parece de poca importancia, para el judío promedio del primer siglo era algo prohibido hacer, era algo inclusive repugnante. Nos dice el texto que los invitó a entrar y los hospedó. Los hospedó. Hermanos, entre judíos y samaritanos no se llevaban. Judíos y samaritanos, ¿ok? No gentiles. No se llevaban, no se hablaban bien. ¿Sí se acuerdan que esas fueron las palabras de la mujer del pozo a Jesús? Cuando Jesús le pidió agua a ella, pero ¿por qué me hablas a mí siendo yo mujer y tú hombre y tú judío y yo samaritana? Mucho menos había amistad o algún lazo entre gentiles. Un gentil no era bienvenido a una casa judía. Y un judío jamás de los jamás entraría en una casa gentil. Y menos de un romano que los tenía pues subyugados. Y sin embargo, esos hombres no solamente son bien recibidos a la casa de Simón, sino que también Pedro los hospeda. Pasan ahí la noche. Es como si el día de hoy tú dejaras pasar a tu casa a un peligroso terrorista. O sea, sería casi como que imposible. Pero eso es lo que la gracia transformadora y capacitadora hace en nosotros. Nos prepara para recibir el Evangelio. Y en el caso de Pedro, para proclamar el Evangelio a gente que jamás en su sano juicio había compartido. Jamás de los jamases. Qué repugnante hacer eso. Pero que sin embargo ahora Dios ha movido su corazón a hacerlo. Le ha enseñado que lo que yo voy a purificar, cuando ellos creen en el Evangelio, tú no lo llames común. No, Pedro, basta de eso. Nos dice el versículo final, ¿verdad? Al día siguiente se levantó y fue con ellos. Y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Así que en esa noche se quedan a dormir esas 3 personas. Y al día siguiente, Pedro se va con estos 3. Y lo interesante es que algunos hermanos piadosos, creyentes, acompañan a Pedro a dicha visita. Y era perfecto que esos hombres, esos hermanos, acompañaran a Pedro. Porque se está a punto de derribar la última barrera para la expansión de la iglesia del Señor. No solo los judíos, no solo los samaritanos, sino que también los gentiles fueran incluidos en el cuerpo de Cristo. Y tanto Pedro como otros creyentes podrían dar la fe de la veracidad de esta realidad. Que todo aquel que cree, sea de la nación que sea de la raza que sea de la posición económica que sea de la posición social que sea, si se arrepienten y en fe creen en Jesús, pueden ser transformados por la gracia de Dios. Y es lo mismo ahora, hermanos. Hay gente, humanamente hablando, despreciable. Gente que le huimos, no queremos compartirle, no queremos ni siquiera que se acerquen. Pero tenemos que compartirles. Y si ellos se arrepienten y creen, van a ser transformados. Muy bien, para terminar, ¿qué podemos aprender y llevarnos a casa de
de esa predicación. 1. Pedro y Cornelio son un ejemplo de la obediencia que Dios exige tanto en el momento de la salvación como a través de la vida cristiana. Hermanos, Dios prepara a cada persona para recibir el Evangelio. Y de igual forma, Él prepara a los cristianos, a ti y a mí, para compartir dicho Evangelio. Número 2. La Biblia enseña reiteradamente que la obediencia acompaña a la fe verdadera. Si tú tienes fe en Cristo, sin lugar a dudas, vas a obedecer como lo hizo Pedro. Porque esa fe en Cristo es la que te capacita para obedecer sus mandamientos, estatutos y ordenanzas por amor a Él. Por amor a Él. Y en esta mañana, para terminar, mis hermanos, les quiero preguntar, ¿cómo está tu obediencia delante del Señor? ¿Cómo está tu fidelidad hacia Él? ¿De qué manera Él te ha capacitado o te está capacitando para proclamar su Evangelio? ¿Cómo es que el Señor en esta mañana te está guiando para que tú hagas su voluntad y al respecto en cuanto a tu responsabilidad delante de Él? Y tu responsabilidad no solamente es compartir la palabra, es vivir una vida digna, santa y agradable delante de Él. Compartir el Evangelio es solamente un pequeño aspecto de muchos que el creyente hace. ¿Cómo estás tú cumpliendo? ¿Cómo estás tú llevando a cabo? Con temor, con temblor, con amor, aquello que el Señor de gracia te ha dado. Así que hay mucho que pensar, hermanos, en esta mañana. Medítalo, piénsalo, óralo, y que el Señor siga transformando tu vida a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Ora conmigo esta mañana. Señor Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque solamente tú puedes derribar barreras, muros, prejuicios, cosas que no están bien en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, cosas que llevamos arraigadas de años. Y gracias porque eres tú, Señor, porque la salvación viene de ti y solamente de ti, y la santificación también es de ti, Señor. Pero también queremos pedirte, Padre, que tú obres en nuestras vidas, que tú cambies aquello que no es correcto en nosotros y que podamos ser un vivo y claro ejemplo del mensaje de salvación, de una vida cristiana, una vida piadosa, una vida que te ama a ti. Te pido por cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita que escucha tu palabra esta mañana, que tú les guíes, Señor, hacia su responsabilidad delante de ti, Señor Jesús, y que en todo momento tú seas exaltado, proclamado y glorificado en sus vidas. Porque todo, Padre, te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, con la acción de gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues estamos en esta mañana terminando este estudio y la próxima, si el Señor permite, pues estaremos viendo qué es lo que pasa, ¿verdad?, con Cornelio, su familia y aquellos que él invitó. Hermanos, que tengan un excelente inicio de semana. Oramos siempre por ustedes, les amamos. El Señor les bendiga.